Listo. Entonces habíamos dicho aquí, habíamos dado unos ejemplos en cuanto se refiere en el caso al tipo, acción y los efectos. Entonces en la parte de nosotros hablamos específicamente ya lo que es la erosión fluvial. Exactamente. Entonces todo esto ya hemos visto en las clases anteriores, todo esto hemos visto. Ahora lo que nos interesa es exactamente la parte fluvial. Y aquí habíamos visto en este caso el tipo de erosión, la acción de la erosión, en este caso cuál es el fenómeno que se produce, y los efectos que estamos acá. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar matemáticamente, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es la socavación. La socavación, como el nombre lo indica, pues es la remoción de materiales del lecho, sí, del lecho del río. Y es lo que nos preocupa a nosotros en cuanto se refiere, cuando tenemos estructuras que están implantadas en el cauce del lecho de los ríos, como son las pilas de los puentes, como son las bocatomas y obras hidráulicas, ¿no es cierto? Para captar el agua o también para protegernos. Por ejemplo, para protegernos hay los muros, por ejemplo, han visto ustedes los muros de gaviones, hay los muros de gravedad que están construidos en lechos de los ríos. Digamos, perdón, claro, en las márgenes de los ríos, que prácticamente está en el lecho o simplemente en el margen izquierdo o margen derecho, que sirven para protegernos de las crecidas y de este caso, que ingrese el agua de crecidas a nuestras viviendas o a nuestros predios, ¿no es cierto? Entonces, también esos tipos de obras civiles son aquellas que nosotros debemos saber cuál sería la socavación que se puede presentar y posiblemente podría fallar la obra. ¿Sí? Ya. Entonces aquí hablamos de violación de que reciba el flujo del agua alrededor de una estructura hidráulica. Vamos a ver cómo se erosiona una estructura hidráulica. La socavación de fondo, en este caso, es el producto del desequilibrio entre el aporte sólido, ¿sí? Aporte sólido que trae el agua a una cierta sección y la mayor cantidad de material que es removido. Claro, o sea, lo que trae el agua, una crecida, ¿qué es lo que pasa? Trae el agua, digamos, del río acarrea sedimento. Y también lo que hace es remover sedimento, ¿sí? Es removido, aquí está. Y el sedimento, consecuentemente, también es removido hacia abajo. Consecuentemente, el lecho del río ya queda lavado o queda socavado, ¿no es cierto? Después de una crecida, generalmente. Dice aquí, se los materiales socavan en diferentes formas. Suelos granulares, en este caso, y los suelos arcillosos, ¿sí? Entonces, los suelos granulares ya estaríamos un poco viendo lo que son suelos que solo es caso suelos no cohesivos, ¿no es cierto? Suelos no cohesivos. Ya. Y los suelos granulares, o sea, perdón, arcillosos serían los suelos cohesivos, entonces, ¿no es cierto? Mientras que los suelos arcillosos son más resistentes a la erosión. Por supuesto, por ejemplo, las arcillas son más resistentes a la erosión, ¿sí? Y por eso vamos a ver dónde sería factible o mayor factibilidad implantar obras hidráulicas. Eso tiene que ver también en relación a lo que es la geología. Pues nosotros decimos cuando debemos implantar una obra es una zona, un hecho geológicamente estable, ¿no es cierto? Ya, aquí dice la profundidad máxima de la socavación se alcanza en horas para suelos arenosos, en tanto que puede tardar días para suelos cohesivos. ¿Sí? Claro, en horas, porque quiere decir la crecida dura, yo que sé, una hora, media hora, y prácticamente el agua lava totalmente todo lo que son suelos arenosos, suelos, en este caso, gravosos, sí, lo que es la parte aluvial, ¿no es cierto? Sí, en tanto que los suelos cohesivos, pues puede tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son más cohesivos, ¿no es cierto? Aquí dice, los cohesivos son más resistentes, consecuentemente, al ser más resistentes, quiere decir que son más cohesivos y esos prácticamente a veces no son erosionados o pueden ser erosionados, pero en el tiempo, dependiendo de las crecidas que vayan dándose, ¿sí? Entonces hablamos en este caso de las areniscas, piedras calizas, ¿sí? Hablamos de las piedras calizas en este caso, y también hablamos en este caso de eh, rocas tipo granito, ¿cierto? Entonces, aquí vamos viendo algunos tipos de material que ya vamos relacionando a lo que son suelos cohesivos y suelos no cohesivos, al final. Ya. Aquí vamos a ver lo que es el tipo de socavación. Aquí he sacado un ejemplo cómo
se produce la socavación, ¿no es cierto? Se supone que diferentes tipos de socavación presentan independientemente el uno del otro, lo que al estimarse la socavación total suele sumarse a los defectos. ¿No? Claro. O sea, depende de la crecida también, ¿no? Va socavando poco a poco hasta tener una socavación profunda, en este caso en la parte central, ¿sí? Y específicamente cuando hay más socavación, cuando exactamente tenemos un obstáculo o en este caso una pila o una columna de puente y la forma como va a atacar en este caso el agua a lo que es la piel del puente, ¿sí? Y comienza a socavar acá. Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ahí está el tipo de socavación que se da, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí se da lo que se llama, en este caso, una contracción del flujo, una contracción, y también una especie de turbulencia acá alrededor de la pila, y esta pila lo que hace es simplemente, al darse la turbulencia, el agua que hace, golpetea sobre el lecho, y comienza a tratar de qué, de despejar prácticamente la pila y ponerle prácticamente inestable, dependiendo de qué, de la cantidad de agua que baje o de la creciente que sea. ¿Qué quiere decir con esto? Si la creciente es de mayor periodo de recurrencia, entonces el problema será mayor. Si la recurrencia es menor frecuencia, entonces la socavación será menor también, ¿no es cierto? Entonces es lo que nos está diciendo aquí en este caso. Ya podemos ver aquí, cuando nosotros necesitamos, qué información necesitamos para calcular socavación, y aquí estamos viendo ya lo que es el perfil, en este caso, transversal del cauce del lecho del río, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos tipos de socavación. La socavación general, aquí está indicando la socavación general, ¿qué es? La socavación general es que normalmente el río va socavando en el tiempo con una frecuencia, en este caso, ustedes saben, cuando estudiaron hidrología, la frecuencia de crecientes son cada 2.2 años, ¿no es cierto? Una frecuencia y una creciente, que son crecientes, llamemos en este caso un poco crecientes normales que están en un río. Entonces, hay esas crecientes cada 2.3 años, que es en promedio, que se dice hidrológicamente, entonces estas son las que van poco a poco socavando, casi son imperceptibles, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esa es la socavación general, ¿sí? O también se llama, en este caso hablamos de la socavación a lo que es a largo plazo, también largo plazo, que es exactamente ligada a estos periodos de retorno muy pequeñitos, ¿sí? Ya. Entonces acá tenemos otra socavación, ese sería en este caso la local que yo dije acá, que es la turbulencia, ¿no es cierto? Que se puede dar acá. Acá tenemos lo que es la socavación, en este caso lateral, en las orillas, en los estribos, en este caso las orillas, ¿sí? Y también acá en el estribo izquierdo. Llamamos estribo izquierdo, estribo derecho. Y aquí le damos el puente en este caso, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo un poco lo que es el tipo de socavación que se va dando gráficamente en este caso. Aquí podemos ver ya, en este caso, el esquema general del proceso de socavación ocasionada por la construcción de un puente, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir, en este caso, aquí está el cauce natural, los diferentes estratos que forman, en este caso, la parte geológica del estrato natural, y aquí hablamos también lo que es el río, ¿sí? Es decir, aquí tenemos los estratos del río, aquí tenemos el nivel del río y aquí tenemos el agua, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos hacemos? A ver si vamos a ver este mismo cauce, lo que hemos hecho es implantar un puente aquí. Y aquí están las pilas en orilla izquierda, orilla derecha, y una pila en la parte central. Entonces, ustedes pueden ver la modificatoria, esto era el lecho, en este caso natural, ya en este caso, y ya como hemos modificado, en este caso al implantar el puente, hemos modificado el lecho, en este caso del cauce del río, ¿sí? Como quien dice, en este caso, aquí lo que estamos observando es que el agua comienza digamos, a hacer una turbulencia en las pilas del puente, en la pila central, y comienza digamos, en este caso, a despejar esta parte y a socavar. Y el material, pues, es arrastrado o puesto en un lugar dado, ¿no es cierto? Y así. Lo mismo en la pila lateral, si ustedes pueden ver, entonces el estrato, digamos, de suelo está aquí. Acá también igual. Lo mismo acá y acá. Entonces, lo que hace el agua es prácticamente atacar en este caso al pila. Ya. Ahora en cauce de, en este caso, un momento una creciente, ¿no? Sí, ese sería el cauce con un puente que sería con una creciente de cada 2.3 años. Estamos hablando de una creciente ya de periodo de recurrencia alto, en donde, ¿qué puede dar lugar? Miren ustedes, puede dar lugar exactamente a que, esta, si vamos a decir, se llama la zapata, en ingeniería civil se llama la zapata del puente, ¿no es cierto? Y aquí estamos la pila. Prácticamente la zapata
lo despeja y lo tiene prácticamente en el aire, ¿sí? Y todo eso, la mayor cantidad de sedimentos son llevados hacia abajo y una parte depositadas en los lados. Y también la pila del otro puente, ¿sí ven? Entonces, la situación es que si nosotros no calculamos esta HS, en este caso, que es en este caso acá, en este caso hablamos de esta, ¿no es cierto? Aquí, esta sería la HS, esta sería en este caso la HS que debíamos calcular. Entonces, ¿qué pasará? Pasará simplemente que viene una creciente y este es el HS en este caso, que sería el río que ha socavado. ¿Qué hace? Este HS, la socavación hace que esta pila del puente falle, prácticamente está en el aire y el puente prácticamente se destruye. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Calcular este valor para saber que a partir a partir de este lecho del río, debemos irnos hacia abajo esta altura H, y a partir de eso deberíamos comenzar a decir que a partir de eso deberíamos hacer la estudio de suelos y implantar en este caso la pila que va hacia arriba. Capaz que si se acaba, llegará máximo acá, pero no vendrá a destabilizar en este caso la zapata. Entonces, la intención que nosotros tenemos que calcular y tener para en el caso de puentes. Bueno, no solo puentes, ¿no? Hablamos de muros de gaviones, hablamos de muros de gravedad, hablamos lo que quiera que hacemos en este caso para protegernos de las crecientes del río. ¿Cuáles son los componentes de la socavación? La socavación, hay socavación no recuperable, es decir, que el río se llevó y formó un nuevo cauce y nuevo lecho y se fue, ¿no es cierto? Es la socavación no recuperable. Hay análisis de la socavación no recuperable, entonces vamos a analizar cómo calcular la recuperación, digamos, la socavación no recuperable. Hay la socavación por aumento de caudal, ¿no es cierto? Socavación por contracción del cauce, es decir, cuando se achica el cauce. Socavación local en los estribos, que hemos visto, vamos a ver también acá, socavación local en pilas, ¿no es cierto? Estribos es en la parte lateral, izquierda o derecha, pilas es en la parte central, en este caso de la pila del puente. Y por supuesto, acá hablamos en este caso lo que se llama la inestabilidad geomorfológica. ¿Qué quiere decir inestabilidad? Que el río va a estar siempre cambiando de qué? Cambiando de sitio, socavando, excavando, digamos, socavando, erosionando por un lado y por otro lado. Lo que llamamos inicialmente lo que es el área de divagación del cauce del río, ¿sí? Y para eso tenemos que saber lo que es el caudal para el cálculo de socavación, cuál sería el caudal y el factor tiempo. El factor tiempo implica, habíamos dicho que en suelos, en este caso suelos granulares, puede demorar pocas horas, ¿no? Horas, es decir, durante ¿cómo es el periodo de duración de la crecida. En cambio, en cuanto se refiere a suelos cohesivos o finos, quiere decir que el tiempo va a ser mayor. Entonces, es lo que estamos hablando, cuáles son los componentes de la socavación. Ya. Componentes de la socavación. Socavación a largo plazo, que habíamos visto un poco en la parte gráfica, ¿sí? A largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Se da durante diferentes crecidas o diferentes, en este caso, la vida del río. Sí, se refiere a qué se refiere en este caso, a la tendencia de degradación que el lecho presenta a lo largo del tiempo debido a causas externas. Causas externas exactamente son las crecientes, ya sean naturales o inducidas por el hombre. Bueno, naturales, si ustedes saben que son las crecientes normales que se dan en el río, las inducidas son aquellas que nosotros cuando hacemos una obra civil en el río, pues inducimos a que se produzca en este caso la socavación. Por ejemplo, cuando sacamos materiales del río, ¿sí? Entonces, cuando sacamos materiales del río, estamos influenciando justamente en la morfología del río y el proceso de socavación va a ser diferente a un proceso natural, ¿sí? Pero sin tener en cuenta en ese caso eventos extremos. ¿Qué quiere decir con esto? Estos son naturales, que decir eventos extremos. ¿Qué son eventos extremos? Eventos extremos son caudales referentes a recurrencias de 50, 100, 200 años, que son crecidas violentas y rápidas, ¿no es cierto? Y caudales altísimos, digamos, caudales grandes y niveles grandes. Y en cuanto se refiere a la natural, a la relación normales, más o menos hablábamos yo de un 2.3 años de recurrencia que se va dando en los ríos, es decir, cada 2.3 años hay crecientes, llamamos en este caso normales, que se dan en el río, ¿no es cierto? En este caso. Bueno, dice, por no ser naturaleza transitoria, o sea, que representan durante creciendo. La socavación a largo plazo se considera de tipo permanente. Claro. Esto se da especialmente ¿dónde? Se da en el río de montaña, en el río y en la parte media.
Y los ríos de abajo, pues prácticamente la parte última ya son ríos, en este caso llamamos escasos ríos viejos, ¿no es cierto? Y ya han alcanzado su estado de equilibrio. ¿Se acuerdan que hablamos de equilibrio? Entonces la socavación siempre será permanente hasta que, hasta alcanzar su estado de equilibrio. Incluso en hidráulica fluvial tuvimos unas dos ecuaciones que hablaba entre lo que es la socavación del cauce y la cantidad de sedimentos que produce en este caso. Tiene que haber un equilibrio entre los dos para que el río alcance ya su equilibrio. Bueno, en cuanto se refiere en este caso, el hecho puede estar también en proceso de degradación, así que si degradación está no afectando la estabilidad del puente, en este caso degradación, que decir, poco a poco va afectando la estabilidad del puente, es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica aquí? Implica acá nosotros que debemos un poco ponernos a analizar estos temas para hacer que, para hacer la protección, en este caso, de las piedras del puente. Ustedes, sí, tal vez, bueno, ustedes conocen más que a mí el Oriente, pero el puente anterior que había, el puente que había, ¿sí? En el río Napo, ¿se acuerdan? En el Coca, ese puente había una pila en la mitad del río y esa pila prácticamente estaba bailando, ¿no es cierto? Había una socavación fuerte. Y ahí habían hecho obras, en este caso de protección del puente, colocando unas pantallas alrededor de la pila para que, para proteger en este caso de la erosión, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que nosotros debemos considerar. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, cuando se refiere a las crecientes máximas que se dan, esto ya habíamos visto, de los meandros, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Pero lo importante aquí que queremos ver es las crecientes, o sea, si bien es cierto, es ya un río que no se observa a niveles altos, pero ¿por qué se dan estos cambios de formas de los ríos? Exactamente debido a que, debido a las crecientes, que de vez en cuando pues pueden variar y quedar de esta manera, o cortar cauces y prácticamente unir el cauce total. Aquí vemos, por ejemplo, aquí hay muchas fallas de algunas estructuras. Aquí estamos justamente viendo un muro de qué? Un muro de gaviones que, que ha fallado porque por exactamente por la socavación. Aquí estamos hablando de la socavación de sus bases, de este caso del puente, de este muro, ¿no? Y aquí pues, posiblemente aquí también fue una obra que estaba en el río y que fue llevándose al río por una creciente. Acá estamos más latentes. Si ven aquí, aquí ha habido igual una obra de protección, que sería esta obra de acá, y aquí está, en este caso, el muro fallado. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas nosotros debemos saber y calcular para saber exactamente hasta qué profundidad puede socavar el río y poder diseñar nuestras estructuras que sean más seguras para que puedan, en este caso, perdurar más en el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos viendo, estamos viendo algunos ejemplos que hemos podido definir. O que está frío por acá. Bueno, en mi casa, afuera está solazo. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí está un río en aguas bajas. Aquí están aguas bajas este río, sí, pero las Piedras Puente está en la orilla, prácticamente sería la orilla derecha, sí. Ahora, ¿qué implica esto, señores? O sea, si yo veo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer los estudios, ¿qué dice mucha gente? Muchos ingenieros dicen lo siguiente. Ah, no, si el río está solamente aquí, entonces pongamos la pila acá nomás. O sea, sin tener un criterio técnico, ¿no es cierto? Como está el río en este momento ahí, entonces miren ustedes si la pila del puente, ¿dónde se encuentra? Prácticamente se encuentra fuerísima del cauce del río, del lecho del río, está muy afuera. Esto implica que este puente fue realizado justamente un estudio con crecidas máximas y determinado lo que es, en este caso, la altura, en este caso se llama esta altura de aquí, que se llama, es el gálibo del puente, ¿no? Es el gálibo del puente, ¿sí? La luz es total, la suma total de la luz, en este caso la longitud del puente, que sería el ancho del río. El gallo del puente, en cambio, es la altura que tenemos desde el lecho del río, en este caso, desde aquí bueno, perpendicular, por supuesto, ¿no? Es la altura del gallo del puente, ¿sí? Esto también vamos a saber nosotros calcular y determinar. Y también vamos a determinar lo que es, en este caso, los niveles de crecida, ¿sí? Ya, ese es un puente que debería estar de la manera construida. Ahora vamos a ver este puente acá. Este puente que se ha construido acá, ustedes pueden ver, este cauce prácticamente está seco, pero cuando ha crecido, cuando crece, miren ustedes, toda esta parte es el ancho del río por donde circula el río, ¿sí? Y el puente está aquí. Entonces, ¿qué implica? Que tarde o temprano este río va a irse por acá y el puente quedará en la mitad. Entonces, es la falla que nosotros cometemos como ingenieros de colocar
observando simplemente que el río está aquí y yo hago el puente acá, de aquí a acá, sin saber de que toda esta área es el río que alguna vez estaba y alguna vez va a tomar nuevamente acá. Y podemos en este caso, pues, podemos ver que la estructura puede fallar cuando hay una crecida máxima, ¿sí? Aquí esta misma fotografía he puesto inicialmente que habíamos observado, estamos viendo que cuando decimos en este caso, aquí esta es la luz del puente, ¿no es cierto? Y aquí está una pila que se ha colocado acá. Esta pila es la que sostiene prácticamente la parte inmedia del puente y esta es, en este caso, la otra pila acá. En este caso hablamos de los estribos, aquí serían los estribos, sí, aquí están los estribos, y este sería, en este caso, la pila del puente, que llamamos en la ingeniería civil. Entonces, de esta manera lo que hacemos nosotros es definir específicamente para estas crecidas, cuál sería la altura de socavación del cauce de los ríos. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a estudiar todo lo que se llama en este caso también los tipos de materiales que son rodados o que son llevados en este caso por el río y el tipo de material que se encuentran formando parte del lecho de los ríos. Bien. Aquí tenemos otro tipo de socavación que es por migración de lateral de la corriente. Más o menos similar a lo que hablamos aquí. Aquí es la migración. La corriente está en este momento aquí, pero la corriente puede migrar por acá o puede migrar por acá. ¿Sí? Entonces la parte geomorfológica nos dirá exactamente en dónde deberíamos colocar la estructura, porque tarde o temprano vamos a tener este problema de acá. A eso se refiere en este caso lo que es la socavación por migración lateral de la corriente. Sí, entonces la corriente se ocurre dentro de las zonas bajas de inundación. Exactamente, bajas o zonas planas, en este caso nos van acá. Sí, ya. Dice, puede afectar la estabilidad de las pilas, estribos y zonas de aproximación, o alterar la socavación total, cambiar el ángulo de ataque del flujo sobre las estructuras. Claro, el ángulo de ataque quiere decir en este caso, miren, si el flujo está viniendo así, puede ser que el flujo se vaya por acá, en este caso, o si dependiendo del flujo está viniendo por aquí y se da vuelta acá, entonces puede ir por acá. Eso simplemente es la dirección del flujo y el ángulo que va a dar acá, ¿no es cierto? En conclusión, lo que quiero decir es, en este caso, puede formar lo que son las partes de lo que son los meandros, ¿sí? Los meandros y los depósitos de sedimentos que puede después hacer fallar la estructura en caso de colocar sobre este tipo de suelos específicamente. Hay que entender que los puentes son estructuras estáticas, no son dinámicas, ¿no? Son estructuras estáticas que fijan, en este caso, la corriente en un lugar, en el tiempo y en el espacio. Si nosotros ubicamos un puente en un sitio dado, y eso es inamovible prácticamente, es inamovible, consecuentemente no podemos mover, decir, bueno, la creciente del río cambió por acá, vamos a tomar puente y vamos por acá. No lo podemos hacer, salvo los puentes baile que colocan provisionales. Pero este tipo de puente no lo podemos hacer. Entonces, eso tiene un costo bastante grande que implica que debe ser definido bien de la mejor manera para que el puente funcione correctamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí vemos algunos fenómenos exactamente por efecto de la migración. Ustedes pueden ver, la migración es estar en un lugar dado y luego irse por otro lado. ¿Sí? Y esto es justamente lo que nosotros debemos saber. ¿Para qué? Para saber colocar el número de pilas y colocar, en este caso, conocer la luz del puente. Aquí está el flujo del río, ¿no es cierto? Y hay posibilidades de que el río incluso socave y venga por acá. Y aquí miren ustedes, ¿sí? Aquí ha migrado de acá, antes estaba por acá, ahora está por aquí. ¿Sí? Entonces miren, el puente total sería todo esto, ¿no? Sería todo esto, bueno, consecuentemente. Entonces, ¿para qué? ¿Qué debemos conocer? Dice factores que afectan la migración lateral de un cauce y la estabilidad del puente son. ¿Cuáles son? La geomorfología de la corriente. ¿Qué era la geomorfología? Conocer exactamente cuál es el comportamiento geomorfológico del río. ¿Qué implica eso? Saber por dónde camina el río ahora, por dónde caminaba hace algún tiempo y cuál será su área, en este caso ¿de qué? Área de, digamos, el caso, área de divagación del cauce del río. También, ¿qué sería en ese caso? Bueno, localización del ponteadero implica justamente la localización de qué? Del sitio exactamente del río donde es más recurrente que está acá, ¿sí? Que puede estar. Características del flujo, ¿qué quiere decir? Que es un flujo uniforme, es un flujo
subcrítico, supercrítico, implica en este caso, pues, que vamos a tener, si es un flujo subcrítico, tendremos una cantidad de sedimentos que puede ir reposando alrededor de las pilas del puente, ¿sí? Y en supercrítico puede ser que haya una velocidad muy fuerte y que puede destruir la estructura. Entonces debemos tener cuidado también de esa situación, ¿no es cierto? Y también en este caso las características del lecho y las bancas. ¿Qué sería características del lecho? Implica qué tipo de sedimento está, sobre qué tipo de sedimento está asentado el puente. ¿Será sobre material cohesivo? ¿Será sobre material no cohesivo? Es decir, eso tenemos que tomar muestras en el suelo para saber qué tipo de material sobre el cual nosotros estamos cimentando, en este caso, la estructura, no solo el puente, no, sino una estructura cualquiera. Ya. Bueno, aquí tenemos pues algunas fotografías de socavación, en este caso las laterales, ¿no es cierto? La forma del río por donde alguna vez estaba, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí unas fallas de puentes, exactamente, mira la ubicación del puente. Y el río está por aquí en este momento, pues está acá, pero el río también ha venido por acá. Y hay probabilidad que esto pase recto por acá y al final quedamos el puente en la mitad. Aquí lo que ha pasado exactamente, miren ustedes, viene acá el agua y el río está por acá y ha botado el puente. Entonces falló el puente, ¿por qué? Porque no hemos calculado exactamente lo que es el área por donde el río está. Entonces el río siempre va a estar por donde alguna vez estaba, se toma su cauce natural y al final pues nosotros hemos ubicado mal al final los puentes y el puente ha fallado. Y esto es un costo que nosotros debemos determinar. Entonces, si ustedes ven, pues vamos a ver que nosotros tenemos que levantar mucha información para nosotros poder calcular esto, lo que se llamaría en este caso. ¿Qué nomás calculamos? La altura del galvo del puente, colocamos la luz del puente, ¿no es cierto? Y colocamos en este caso las alturas máximas de crecida que se da en el río. En función de eso, pues, y calculando la altura de socavación implica que este dato sus datos son importantes ¿para quién? Para quien hacen los diseños ya de los puentes, ¿sí? A veces eso no lo hacen, entonces eso es un problema grave para, en este caso, para lo que ha pasado en el país, ¿no es cierto? No tomamos en cuenta mucho lo que es la fase hidrológica y la parte hidráulica fluvial, entonces ahí están las pérdidas que se pueden dar, en este caso, por lo que es en cuanto se refiere a la socavación de las obras hidráulicas, ¿sí? Bueno, aquí la socavación general ya habíamos un poco hablado, ¿no es cierto? Más bien aquí estaríamos hablando un poco de lo que es la contracción del flujo. La contracción del flujo es cuando nosotros tenemos ya cauces más estrechos, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros fijamos el sitio por un puente, a ver, yo les hago una pregunta a ustedes. A ver, sin todavía no conocer bien esto. Ustedes para hacer un puente en un río, ¿en qué sitio de un río ubicarían un puente? ¿En un lugar estrecho? ¿En un lugar bastante ancho? ¿O en un lugar en donde no sea ni tan estrecho ni tan ancho? ¿Cómo lo ubicarían ustedes el puente? Y para ubicar ese puente, ¿qué características fijarían ustedes, qué características geológicas fijarían ustedes en el río para la estabilidad del puente? O sea, geológico sería que no exista mucho, o sea, que no sea solo arena, para que no se hunda. Bueno, geológico, bueno, a ver, vamos a ver, yo digo un cauce, vamos a ver, la primera pregunta sería, lo genero en un cauce estrecho, en un cauce ancho, ¿sí? O intermedio, cómo defino eso? ¿Cuál sería la primera opción? ¿Cuál sería la primera opción? En un, en un, en un cauce ancho. No. A ver, Jacqueline, ¿cuál sería la opción 1? Tomaría, sí, sin necesidad de conocer la geología, por ejemplo. ¿Cuál sería el criterio suyo para colocar un puente en las tres opciones que doy? La tercera. ¿Cuál es la tercera? Que no sea un lugar ni tan estrecho ni tan ancho. Ya, falso. A ver, vamos a ver. La primera, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver. Lo que uno se hace es primeramente que ver que sea la parte más estrecha del río. ¿Por qué sería la parte más estrecha? Desde el punto de vista económico, primeramente. Yo tengo que fijarme inicialmente en la parte económica. Entonces, yo diría, si ustedes pueden ver los ríos, en los ríos que están en el oriente, esas cosas, están ubicados exactamente, ustedes pueden fijar, están ubicados primero en los cauces prácticamente que sean rectos. Si han visto ustedes rectos, ¿sí? Muy pocos están en curvas en los puentes.
Segundo, que el ancho de los ríos sean lo más, digamos, lo más angosto posible. ¿Por qué? Porque yo al construir un puente demasiadamente largo, el costo es mucho, es mayor. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la economía, no puedo tener esa cosa. Y tercero, pues, yo busco esas dos primeras opciones. Y tercero, ¿qué es lo que hago? Veo la parte geológica. Y en función de eso, determino el sitio exacto del puente. ¿Sí? Para empatar la vía que viene y empatar con el puente. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros la vía tenemos que condicionar a la ubicación del puente. O a veces al revés, viene la vía y me condiciona a mí la ubicación del puente. Pero cuando me condiciona la ubicación del puente, ¿implica qué implica? Implica que yo encuentro un cauce de pronto, yo que sé, no muy ancho, pero la geología no es estable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que construir obras adicionales para yo poder hacer estable el puente y consecuentemente el costo también va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, lo primero en cualquier obra civil, cualquier cosa, tengo que ver la parte económica y luego la parte de la seguridad y el funcionamiento bien de la estructura, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen esas cosas, yo tendré que ver primero un cauce que sea recto, segundo, que sea lo más angosto posible y tercero, que sea geológicamente estable. Ahí entonces yo tendría que ubicar el puente. Ahora, en cuanto a los materiales, pues si bien es cierto, hay que ver la geología, pero ya en cuestión de cálculos ya nos vamos dando cuenta cuál sería la excavación que puede darse en ese tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, yo les hago por simple inspección cómo ustedes van a definir un sitio para un puente. En cuanto se refiere a estructuras, por ejemplo, para protección de cauces de los ríos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. La primera pregunta que les hago, si ustedes como ingenieros del agua en una propiedad el río está socavando su propiedad, ¿qué tipo de estructura ustedes colocarían para proteger su propiedad? A ver, Christopher. Como un muro de gaviones. Ya, muro de gaviones. ¿Qué más, Loto? ¿Qué harías otra obra más? ¿Quién más está? ¿Dónde están todos? A ver, Christopher. A ver, Tonino, ¿qué obra colocarías tú? Que era para proteger, dijo el... Para proteger, si tú tienes tu propiedad ahí, en un río, y el río crece y entra a tu propiedad y te dañan los cultivos, de pronto está tu casa muy cerca, te va a dañar tu casa. ¿Qué tipo de obras construirías para proteger tu propiedad? Chuta, pero es que es una cosa bella, ¿verdad? Es que imagínense si es que el costo, digamos, de protección es demasiado elevado, pues entonces optaría por decir reubicar de cierto modo, digamos. Profe, yo creo que también podríamos construir unos canales que cuando exista la crecida también puedan salir un desfogue para que no se inunde todo mi terreno. Creo como un canal alterno. Cuando se inunde, va por ahí también. Vean, verá. Aquí, ¿por qué les pregunto esto? Porque cuando lo que estamos ahorita estudiando no solamente es de pronto decir, bueno, yo alguna vez haré un estudio de un puente, tal vez eso no haré, tal vez hacen eso más los civiles que nosotros, pero ustedes son ingenieros del agua, también alguna vez harán esta cosa, ¿sí? Les comunico además de esto no se da en ninguna universidad del país, esto se da solo en la universidad de ustedes, por si acaso. Esto es algo de maestría, todo lo que es excavación en pilas de puentes. O sea, no se da en ninguna carrera de ingeniería civil, por si acaso. Esto se ve a nivel de otro nivel. Ya, bueno. Entonces, por lo tanto, ustedes son los únicos, y llamemos privilegiados, que pueden ver por lo menos este tema. Ya, primero. Segundo, acuérdense que esto estamos hablando de lo que son crecidas y niveles del río, socavación. Y también está relacionado a lo que son mapas de qué? Son mapas de amenazas por inundaciones de los ríos. Entonces, cuando nosotros podamos, en este caso, cuando nosotros calculemos lo que son las cotas de crecida, también estaríamos calculando, ¿qué estaríamos calculando? Las áreas probables de inundación. Entonces, cuando tú vas a fijarte esa situación, las áreas probables de inundación que te da con un caudal dado, también podrías decir exactamente lo que acabas de decir, creo que me dijo Tonino, que si es que porque las obras de un río son muy costosas, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejor retirarme de ese sitio y reubicarme, en caso de propiedad muy pequeña, ¿no es cierto? Pero en caso de la ciudad del Tena, que ya está construida ahí cantidad de
cosas y otras estaciones, el costo va a ser mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De ley tengo que hacer protección de esa ciudadela, porque más barato me sale hacer las obras en el río que cogerles a todos y reubicarles en sitios donde el agua no llegue. Entonces ahí hablamos lo que es ya gestión de riesgo, ¿se dan cuenta? Pero para eso tengo que hacer lo que es el mapa de amenazas por inundaciones, que es justamente la misma teoría que yo aplico aquí, voy a aplicar, hacer un mapa de amenazas por inundaciones. Entonces ya estaríamos entrando un poco a hablar del tema de qué, el tema de gestión de riesgos por inundaciones, ¿se dan cuenta? Entonces este tema también, lo que estamos haciendo acá, utilizaríamos para lo que es gestión de riesgos, ¿sí? Y en cuanto ahí se habla de gestión de riesgos, hablamos de qué, lo que son de obras estructurales y no estructurales. En el caso de nosotros en este momento estamos hablando de obras estructurales, es decir, construcción de muros, construcción de protecciones, muros directores, esa situación, ¿no es cierto? Y en este caso, pues por supuesto que las pilas del puente en caso de puentes, ¿no es cierto? Hasta ahí entraremos nosotros. Y las obras no estructurales, ¿qué implica? En cambio, ordenanzas. ¿Qué implican las ordenanzas? O lo que tú acabas de decir que yo me retiraría, entonces, ¿qué implica? Es decir, a ver, hasta tal nivel llega la crecida del río, consecuentemente, esa área yo no utilizo para vivienda, sino solo utilizará yo para recreación o sembrar cultivos, digamos, de periodo corto, ¿no es cierto? Y cuando ya crezca el río me retiro simplemente y luego regreso a utilizar el área. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo, en función de esos estudios, puedo tomar muchas decisiones en cuanto se refiere a lo que es amenazas por inundaciones, que es una parte de lo que es del riesgo, porque el riesgo es igual a amenaza por la vulnerabilidad. En este caso estaríamos trabajando en lo que es mapas de amenazas, ¿sí? Exactamente. Es lo que yo hice en la Universidad Regional Amazónica en un documento que ya está entregado de la universidad. Bueno, entonces continuamos. Aquí hablamos de la socavación general, acá ya un poco más explicado, ¿no es cierto? Los diferentes niveles que se va dando y las cotas que se van dando en el proceso de una socavación. Aquí está el ancho del río y aquí están los procesos que siguen más especialmente de socavación. ¿Sí? La socavación. ¿Sí? Ya, entonces, aquí vamos a ver, socavación general dice se puede producir por varias causas. Primero, aumento de caudal durante las avenidas. Ustedes saben ¿cómo que se llama aquí? Avenidas. Son avenidas, crecidas, caudales pico, caudales extraordinarias, lo que sea. Hay cantidad de nombres que se da. En conclusión, aquí yo llamo crecidas, ¿no es cierto? Exactamente, durante las crecidas. ¿Qué más nos da? Incremento de la pendiente del cauce por alteración del canal o cortes de meandros. Claro, por supuesto, si es que el río de pronto tenía esta pendiente, al socavarse, de pronto el río está ya por acá, sí. ¿Sí? Y concatena por acá, ¿no es cierto? Entonces cambia de pendiente en una crecida. Remoción de sedimentos, exactamente, la remoción de sedimentos de dónde? Del cauce del lecho del río, ¿no es cierto? Y materiales de fondo. Transferencia de agua de una cuenca a otra, la cual altera la capacidad de transporte de sedimentos de ambas corrientes, ¿sí? Entonces, claro, cuando existe, digamos, de caso, viene este río, está acá, y yo lo que hago es, digamos, esta cuenca está aquí, ¿sí? Yo tengo acá otra cuenca aledaña, pues, ¿no es cierto? Y de aquí traigo agua y boto a este río, por supuesto que aquí va a tener un caudal más, el caudal de la cuenca, más el caudal que transfiere acá. Entonces, consecuentemente, va a alterar en este caso el régimen hidrológico de esta cuenca y vamos a tener mayores caudales, especialmente en épocas de lluvias intensas, ¿sí? Disminución de la rugosidad del cauce. Claro, cuando hay un lavado hidráulico, o sea, el cauce prácticamente queda casi sin asperezas, ¿no? Mucha aspereza, ¿no es cierto? Las rocas han removido y queda todo limpio y la rugosidad prácticamente ha cambiado. Consecuentemente, si cambia la rugosidad o baja la rugosidad, la velocidad será mayor, ¿no es cierto? Y la probabilidad de daños hacia aguas abajo será mayores también. Dice, esa excavación es una erosión general de todo el cauce y no depende de que exista o no un puente o una estructura. Es decir, aquí no estamos hablando de puentes, sino por lo general son las causas de la socavación general. Aquí estamos viendo, están sin estructura, pero eso es lo que pasa generalmente en un río. Entonces, el análisis se lo hace exactamente desde el punto de vista general, digamos, general y natural, para luego saber exactamente si yo implanto una obra o no implanto una obra acá. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. En 10 minutos se acaba esta cosa. Después comenzamos de nuevo. Ya. Bien.
Aquí ya tenemos en este caso, pues después de haber visto un poco la teoría, que me parece que se le estaba aburriendo, que sí, ahí bueno, vamos a mandar después las diapositivas, pero la teoría que yo acabé de leer, acabé de explicar, es muy importante porque necesitamos conocer teóricamente el proceso, cómo se da la erosión. Es muy importante eso, ¿sí? Porque porque, por ejemplo, yo ayer acabé de dar un examen de la cuarta semana estoy haciendo otra maestría de ingeniería del agua. Por ejemplo, ahí me daba cantidad de preguntas, pero solamente razonamiento, o sea, nada de ciencia, ¿no es cierto? Mucha ciencia, de explicar fórmulas y cosas, sino razonamientos lógicos de la naturaleza. Así son los europeos. Entonces, y si yo no entiendo bien la materia, la parte teórica, no podría razonar lo que acabamos de dar el examen. Entonces es muy importante no solamente saber aplicar fórmulas, porque en ingeniero estamos acostumbrados a decir, no, yo soy ingeniero, lo que tengo que saber es fórmulas. No es así. Si yo sé la teoría, puedo llegar a interpretar la fórmula y saber cómo solucionar un problema. Bueno, entonces ahora sí, después de haber visto la teoría, la parte natural que hemos visto acá, vamos a ver en este caso el cálculo de la socavación general. Que estamos hablando en este caso, primero, esta ecuación de quién es, del Lisbeth-Lebediev y de Massa. Por supuesto, estos autores son fórmula para eso, ¿no es cierto? 1967 son una fórmula antigua que realmente hasta ahora utilizamos. Lo mismo que algunas fórmulas que todavía se utilizan, pero son de relevancia. Por supuesto, vamos a ver fórmulas más actuales también que al final llegan a resultados similares. Entonces, aquí hablamos, miren ustedes, aquí tenemos de 10, que es en este caso altura de socavación, ¿sí? Para suelos, en este caso, granulares, que serían en este caso no cohesivos, granulares o no cohesivos, y para suelos cohesivos, ¿sí? Entonces, donde dice que el alfa, aquí está en función de qué? Alfa, que es en este caso un coeficiente de frecuencia, que está en función de qué? Si ustedes pueden usar acá, está en función del caudal de diseño. Este caudal de diseño es el caudal máximo, en este caso, para un periodo de retorno que nosotros elijamos, en este caso, para nuestros estudios. ¿Sí? Como les había dicho, en este caso, pues, a ver, la pregunta es, yo había explicado esto. ¿En función de qué parámetros se fija el caudal de diseño? Por ejemplo, para hacer un puente, ¿en función de qué fijar el caudal de diseño? A ver, vamos a ver. ¿Quién está aquí? A ver, Jacqueline, ¿en función de qué fijo yo el caudal de diseño? Yo había explicado eso en mente. Escucho. ¿Está Jacqueline? Ahí está. Se veo que está ahí, pero parece que se fue a cocinar en vez de estar en clase. A ver, Tonino, dime, ¿en función de qué se define el caudal? No, profe, disculpe, no estoy cocinando, estoy ayudando a mi hermano con sus clases, lo siento. Ah, ya. A ver, dime, Jacqueline. A ver, ¿en función de qué parámetros yo fijo el caudal máximo de crecida para un puente? O para una obra cualquiera en un río. ¿El qué, perdón? ¿En función de qué parámetros defino el caudal máximo de crecida para el diseño de un puente o de una obra hidráulica como una boca toma? ¿En función de qué defino yo el caudal de diseño? Yo expliqué recientemente que... En función de los caudales máximos, profe. No, expliqué en hidráulica general, acabé de explicar recién, expliqué inicialmente, luego de explicar toda la vida he explicado esto. Y acabé recién de explicar esto. El IRF. ¿Sí? A ver, en función de qué dijimos, pues vamos a ver. En función de primerito, ¿en función de qué? De la importancia de la obra. Había dicho yo clarito. ¿Sí? De la importancia de la obra. Yo había puesto el ejemplo, inclusive, no es lo mismo construir un puente en la E30